conoceréis, es el camino de libertad. Jesús es el Señor, no olvides su voz, es el Redentor de nuestro pueblo. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha con amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. Hermanos y hermanas, buenos días. En preparación al Domingo Mundial de las Misiones, celebración del compromiso misionero de la Iglesia, en este penúltimo domingo del mes de junio, en que se conmemora el Día del Padre, recordamos el compromiso misionero de la familia, donde el padre es sujeto fundamental en la transmisión de la fe a sus hijos y desde la familia a la sociedad. Que la celebración de esta Eucaristía nos ayude a reavivar la gracia de familia misionera para hacer luz en la sociedad, que necesita el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. Pongamos aquí junto al altar nuestros afanes y preocupaciones y permitámosle al Señor serenar y llenar nuestros corazones de esperanza. Nos unimos también al dolor de la familia y comunidades que acompañó el padre Orlando Orduz debido a su partida, confiando en que la misericordia de Dios le conceda hallarse entre sus siervos prudentes y fieles. Preside esta celebración nuestro padre y pastor, Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de nuestra Iglesia Particular de Bucaramanga. Celebremos con fe y alegría nuestra Eucaristía Dominical. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta celebración del domingo, Día del Señor, en nuestra Iglesia Catedral. Lo mismo todos los que nos siguen a través de los medios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, en el domingo, cuando celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, cuando nos unimos para orar por nuestros padres, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia de Dios nuestro Padre, para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes establecen en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención el mensaje de la palabra de Dios que nos invita a contemplar su manera de actuar ante la tempestad en la que se ven envueltos los discípulos. Con autoridad y serenidad, Jesús calma la situación y nos exhorta a mantener la fe y la confianza en medio de las dificultades que se nos presentan. Escuchemos. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta, quien cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto, subían al cielo, bajaban al abismo y se sentían sin fuerzas en el peligro. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó para ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos en pie para recibir la bendición con la palabra de Dios. Muy queridos hermanos y hermanas en Cristo el Señor, quiero empezar felicitando a todos los padres. Una oportunidad que tenemos para dar gracias a Dios por la paternidad, invitada a que esta sea imagen y semejanza del amor del Padre Celestial para con todos nosotros, mirando en esta figura extraordinaria cuyo año especial celebramos de San José. Dar gracias al Señor por nuestros padres, los que ya están en su presencia, porque han partido ya, pero también por todos los padres que en este momento sienten y tienen la responsabilidad de cuidar, tutelar, proteger la vida de sus hijos y la vida de sus familias. Que el Señor a todos los bendiga y les permite realizar cabalmente su misión, la que el Señor les ha confiado. Tenemos ante nuestra consideración, para nuestra consideración, estos textos maravillosos de la palabra de Dios que acabamos de proclamar. El texto del Evangelio, particularmente, que hemos proclamado, nos ubica perfectamente en su interpretación, en su aplicación, diríamos, en este momento que estamos viviendo en el mundo, en la Iglesia,
con ocasión de la pandemia. Recordemos que el mismo Papa Francisco, al inicio del año pasado de la pandemia, en el mes de marzo, en esa sentida oración y bendición Urbi et Orbe, tomó este texto de la tempestad calmada para hacer su reflexión y su exhortación en el momento que estamos viviendo en la humanidad. Y nos viene muy bien, después de este año y medio que llevamos, volver a pensar y profundizar a partir del pensamiento de Dios lo que Él nos insinúa, nos dice para este momento. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que hay que resaltar en este texto que hemos leído del Evangelio de Marcos. El primero es la invitación que hace el Señor a una salida misionera. Al conmovernos, movernos todos de las posiciones que hemos tenido en la vida para ir a la otra orilla, dice el Señor. Vamos ahora a la otra orilla, no nos quedemos aquí plantados. Es necesario levantar la mirada porque hay muchas necesidades en todo el mundo a las que hay que atender y llevar el mensaje del Evangelio. El Señor invita a sus apóstoles a ir a la otra orilla. Y en segundo lugar, el hecho central de esta tempestad que agita con grandes olas y amenaza la barca de los discípulos. Pero también teniendo en cuenta que en esa tempestad y en esa travesía que hacen los discípulos con Jesús dormido, van otras barcas, como lo señala el texto, no iban solos, iban otras barcas que estaban también en el lago, para también levantar la mirada y no pensar que la barca única que existe es la barca de la Iglesia, sino que hay muchas barcas, muchas situaciones en el mundo, en la humanidad, a las que hay que mirar, a las que hay que atender y por las que hay que salir todos nosotros a llevar la buena nueva del Evangelio. Si miramos los detalles, ¿qué vamos viendo en este hermoso texto tan profético? En primer lugar dice al atardecer, cuando ha ocurrido ya toda una jornada de trabajo del Señor intensa, como Él pasaba con las multitudes realizando su misión apostólica. Y para cualquiera, cuando ya llega la tarde, es como la hora de ir a descansar. Y sin embargo, a esa hora le dice a los apóstoles, vámonos a la otra orilla. Vámonos a la otra orilla, no hay tiempo para descansar. Aprovechemos la noche para hacer la travesía y llegar al otro lado. Primer detalle es, para el Señor existe siempre la urgencia, la necesidad de poder llegar a todos, a toda la humanidad, a cada corazón humano que está sediento y está pendiente de poder recibir la buena noticia del Señor. Pero el segundo detalle es que dice el texto que Él se subió a la barca como estaba, dice como estaba. O sea que Él no se puso a hacer cálculos, ahora yo qué tengo que llevar, qué tengo que preparar para esta nueva misión que me toca ir a hacer allá al otro lado, en la Galilea de los Gentiles, sino dice como estaba, con toda la disponibilidad en salida a ir a realizar con prontitud esa misión. Nosotros a veces ponemos muchas arandelas para hacer las cosas, nos complicamos, que qué preparamos, que qué llevamos, que qué dirá la gente y todo eso. Entonces el Señor nos pide que como estemos, si estamos llamados a cumplir una vocación, vayamos. En tercer lugar, aparece que el Señor ya allá en la barca se puso a dormir, se fue a dormir, claro, aprovechar el tiempito para descansar un poco. Estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás, la última de la barca, no estaba ya comandando la barca, pero Él iba ahí. Aquí está el punto más importante. Jesús estaba descansando, durmiendo, y tal sería lo cansado que estaba que tuvieron que irlo a despertar frente a la tempestad que estaba ocurriendo. Pero lo más importante que tenemos que pensar, queridos hermanos y hermanas, es que Jesús, aunque dormido, como dice el texto, sin embargo, Él iba ahí, estaba ahí, y aunque en esa condición, estaba pendiente de todo lo que estaba sucediendo, como es Dios, porque Dios
en su sabiduría, en su providencia, como nadie, conoce y sabe todas las cosas, las conoce de una manera infinita y por tanto para Él no hay ninguna duda en ese sentido. Los que dudamos somos nosotros, como Él lo reclama después a los apóstoles. Pensemos en esto, y es importante pensar en esto. El Señor estaba dormido, estaba descansando. ¿Qué leemos en el libro del Génesis frente a la obra inmensa de la creación del mundo y del hombre? Dice que el séptimo día el Señor descansó y bendijo lo que había hecho. ¿Pero qué hizo Él previamente a ese momento de descanso del séptimo día, como aparece en la narración de la creación? Que el Señor le entregó al hombre, creándolo imagen y semejanza, la responsabilidad de eso que había creado. Le entregó la responsabilidad para que el hombre fuera como co-creador, que tomara ese universo, ese mundo que había creado con sus propias leyes propias de la naturaleza, de la vida, del cosmos, de los astros que las tiene, porque hay una organización maravillosa en las leyes de la naturaleza. Dijo: ahora usted manéjelas en función del bien del ser humano, para eso lo he creado por amor. Le entregó la responsabilidad. Y aquí es una cosa demasiado importante que debemos pensar en este momento. Como es natural, los apóstoles, al ver la tempestad, cuando se desatan las fuerzas de la naturaleza, una tempestad es explicable por los vientos, por las olas, eso es así. La naturaleza, cuando se desata, es tremendo lo que produce, para bien o para mal, porque son las fuerzas propias de la naturaleza, que hoy han cambiado muchísimo, y aquí hay un punto importante de reflexión, porque nosotros como seres humanos no hemos administrado bien esas leyes de la naturaleza, las hemos modificado no al servicio del hombre, sino poniendo el hombre al servicio de la ciencia, y hay un desorden en ese sentido. Se habla del cambio climático. El cambio climático cambia las condiciones del desarrollo de las plantas, de los hongos, de los microorganismos, les cambia su modo de funcionar. Y el cambio climático, como lo tenemos, es causa de los desórdenes que el hombre ha hecho en manejo de la tecnología, etcétera, 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 la contaminación. Y no le podemos echar culpa a Dios y que por qué está dormido y por qué ahora no nos viene a defender. Qué cosa tan importante que lo pensemos. Esa fue la actitud de los apóstoles. Señor, levántate, mire que la tempestad nos va a matar, nos va a acabar. Estaban las fuerzas de la naturaleza actuando. Claro, el Señor se levanta, increpa a las olas y al viento. En el libro de Job, que escuchamos la lectura de hoy, dice claro que el Señor le dice a Job que Él tiene la soberanía sobre las tempestades, los mares, sobre las cosas. Él tiene la soberanía sobre todo, naturalmente. Él domina como creador todas las cosas, naturalmente. Y entonces, naturalmente, ante la orden silencio, cállate, dice a las olas, se calma todo, queda todo en calma. El Señor lo puede hacer, el Señor puede intervenir como es natural en las leyes de la naturaleza en un momento dado y cortarlas y modificarlas, ponerlas en suspenso. Eso es lo que llamamos los milagros. Cuando hay un milagro, eso es lo que ocurre. Que una persona que está con un cáncer terminal, que digamos desde el punto de vista de la ley en la naturaleza no hay salida, el Señor en casos extraordinarios y para dar una muestra de su amor y su misericordia, cura a esa persona, inexplicable, pero que las leyes de la naturaleza se pusieron en suspenso. El Señor lo puede hacer, pero el Señor actúa a través de lo ordinario de la vida, manejada con responsabilidad por nosotros los seres humanos.
¿Qué está ocurriendo en este momento? Que todo este esfuerzo importante, significativo, valioso que están haciendo los científicos de buscar una vacuna para salirle al paso al desarrollo normal, de acuerdo con las leyes de naturaleza de este virus, haya hecho que la ciencia piense ahora en el hombre. ¿Cómo hacemos para defender a los seres humanos con esas vacunas? Entonces el Señor está dando una lección en ese sentido, que la ciencia tiene que estar al servicio del hombre, todo el mundo trabajándole para ver cómo se defiende en este momento a la humanidad entera de este problema, Darían un paso más adelante si las patentes las entregan todas para ser empleadas sin ninguna restricción y que llegue a toda la humanidad, que es lo que se está buscando en este momento. Unas 30 naciones todavía no les llega una sola vacuna en este momento. Entonces hay cosas que es importante, Dios nos pone a pensar a las buenas o a las malas en los acontecimientos. ¿Qué lecciones tan grandes podemos sacar de este evangelio? ¿Y qué es lo que le dice el Señor entonces a ellos ante esa situación? Dice, los recrimina a los apóstoles. ¿Por qué han dudado? ¿Por qué no han tenido fe frente a las tribulaciones o a los hechos, los acontecimientos difíciles que se le presentaba en ese momento? Fue lo que el Señor les dio a entender. Frente a cualquier situación de la vida, como es esta la que tenemos en este momento, hay que aplicar ese reclamo del Señor. Saber que el Señor aparentemente, como algunos pudieran pensar, está como en silencio, como dormido. Él está pendiente porque lo conoce todo, lo sabe todo, pero no sustituye nuestra responsabilidad a la que nos ha entregado. Él sale al paso y por eso nosotros le pedimos también, Señor, que cese esta pandemia. Les estamos pidiendo, Señor, que pare ya esta pandemia, y hay que hacerlo. Pedirle como los apóstoles le pidieron al Señor, hay que hacerlo. Pero precisamente por la confianza que tenemos en Él, confianza a toda prueba y en todo momento y ante toda circunstancia, pidiéndole que se haga su voluntad, porque su voluntad será siempre en favor y el bien de todos nosotros, en el presente y hacia el futuro. Y pedirle como le pidieron los apóstoles en un momento dado, Señor, aumentanos la fe y ayuda a que nosotros como seres humanos entendamos cómo manejar verdaderamente las fuerzas de la naturaleza, para que mediante la aplicación de la inteligencia que Dios nos ha dado y la ciencia podamos servir sinceramente al ser humano, a todas las personas, sin discriminación en todo el mundo, que es la exigencia en este momento. De tal manera, queridos hermanos y hermanas, que en esta Eucaristía nosotros podamos ratificar nuestra confianza en el Señor. Que si hemos tenido miedo, porque el miedo es connatural con cualquier amenaza, eso es natural. Dejaríamos de ser humanos si no sentimos miedo frente a una amenaza. Pero cuando volvemos la mirada del Señor decimos, sí, es una amenaza seria, pero Dios va con nosotros, está con nosotros, Él nos defiende porque nos ama y quiere nuestro bien. Entonces, que podamos superar el temor y tener nuestro corazón abierto a la confianza en el Señor y a todo lo que se puede hacer naturalmente desde la ciencia y sobre todo con la solidaridad de los unos por los otros, que es otra lección que el Señor nos quiere enseñar en esta pandemia. El sentido de la fraternidad, el sentido de la solidaridad universal. Todos tenemos que estar pendientes e interesados los unos por los otros, porque somos una sola familia, vamos en una barca todos y todos tenemos que ayudarnos. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que conoce también como nadie nuestra situación porque está junto a su Hijo, nos ayude en esta travesía de la vida con todas sus dificultades para llegar todos a buen puerto. Amén.
Los invito a que hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos a Dios nuestra oración pidiéndole que nos escuche, nos ayude, nos responda y se vuelva hacia nosotros. Nos unimos diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael Rueda Sierra y todos aquellos que han sido llamados a guiar en medio de las tempestades de este mundo al pueblo santo de Dios, para que conduzcan tu amada Iglesia con autoridad y serenidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los dirigentes de nuestra nación, para que descubran la sabiduría con que Dios calma las tempestades y con fe dirijan los destinos de nuestro pueblo por caminos de paz y reconciliación. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te suplicamos, Señor, por la humanidad entera que padece debido a la pandemia, para que aprendamos a vivir con confianza en la esperanza de un Dios misericordioso que guía los hilos de la historia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los misioneros y misioneras dispersos en el mundo, especialmente por el Padre Edgar Orellán Bueno, sacerdote de Bucaramanga, en Misión Adyentes en Mozambique, África, y los seminaristas Johan Andrei Acero Villamizar y Johan Alexis Ortiz Telles, en experiencia misionera en el Vicariato Apostólico de Puerto Leguízamo, Solano, para que el Señor los fortalezca en medio de las dificultades y sigan anunciando la alegría del Evangelio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por las familias cristianas, para que, a ejemplo de la Sagrada Familia, sean portadoras de la buena noticia entre los suyos y en la sociedad, y así el reino de Dios vaya creciendo en el mundo desde su compromiso misionero. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor especialmente por todos los padres de familia, para que, a ejemplo del Padre Celestial, a ejemplo de San José, puedan realizar cabalmente su misión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, por tu gran bondad, atiende las súplicas de tu pueblo, que te presenta en medio de las tempestades que experimenta en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo
cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembramos con el dolor, lo que pedimos en oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Ese pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, con Dios ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió cada vez que comemos de este pan. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ismael Rueda Sierra y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos a nuestro hermano Orlando Orduz, sacerdote, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo del Señor Jesucristo, nos vuelve a recibirlo para la vida eterna. Amén. Para recibir la Sagrada Comunión, la fila se hará guardando la distancia requerida. Al llegar el turno de cada cual, se retira el tapabocas. Toma reverentemente la comunión en la mano, disponiendo la derecha bajo la izquierda, y la consume de inmediato ante el ministro. Luego regresa a su lugar por la dirección que le señalen. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que de paz el alma herida y pecados con su muerte perdonó? Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que de paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que murió en un madero? ¿Quién es ese que la vida recobró? ¿Quién es ese que nos da la Eucaristía y a los hombres en la iglesia congregó? Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada
nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Oremos. Renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que, por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración que nos sugirió el Santo Padre Francisco para este año de San José y la aplicamos especialmente a todos los padres de familia. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Hay una rifa, se entregó a cada padre de familia que entró a la celebración, una ficha, un número. Entonces vamos a hacer el sorteo de esta icono, esta imagen de la Sagrada Familia de Nazaret que se entregará al Padre favorecido. El número 106, 106. Fuerte aplauso y le invitamos a que se acerque al altar. Ya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor Dios los bendiga y los proteja. Amén. Que Él haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Que el Señor los mire con su amor, les conceda salud y paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el amor de nuestro Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo. Permanezcan todos en sus lugares hasta recibir la indicación de la salida, que se llevará a cabo manteniendo el orden, de manera que los últimos en entrar sean los primeros en salir. Gracias. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa,
En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la cruz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa. Tuviste fe, glorioso San José. Maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Es la sangre que nos salva y que derramó en la cruz. La Eucaristía es